Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es el profesor Fermín Marcelo Maciel Barbosa. Dentro del marco del Seminario de Industria 4.0 que organiza la Maestría en Ingeniería Aplicada en la Universidad de Colima, tengo el agrado de presentarles a esta charla al profesor, el doctor Carlos Alberto Torres Cantero. La charla lleva por nombre La automatización en la industria. Déjenme comentarles brevemente acerca de la reseña del profesor. El doctor Carlos es profesor de tiempo completo en la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica. Además, imparte materias por asignatura en el Instituto Tecnológico de Colima. En ambas instituciones ha adscrito al área de mecatrónica. Obtuvo el grado de doctor en Ciencias en Ingeniería Electrónica en el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico, en Cuernavaca, Morelos. Ha participado en proyectos, particularmente en la construcción de un prototipo de una columna de destilación salina para la producción de bioetanol. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y sus intereses de investigación incluyen el control de procesos, las energías renovables, automatización e instrumentación. Le cedo el uso de la voz al doctor para que nos platique acerca de la automatización en la industria. Voy a dejar de compartir y lo voy a dejar. Muy amable, doctor Marcelo. Aquí les voy a presentar. Ok. Sí se ve, ¿verdad? Sí. Ok. Bien. Sí. Como lo comentó el doctor Marcelo, yo me especializo en lo que es automatización. Ahorita llevo un proyecto que es automatización, o el caso de estudio que es columna de destilación, automatización en columna de destilación, más específicamente para deshidratar bioetanol. Bien, no sé qué tanto sepan de qué es el bioetanol, pero bueno, el bioetanol, antes de comenzar con la automatización, pues el bioetanol más que nada viene siendo etanol. Un etanol que ustedes lo conocen, pues ya sean los productos de cerveza, vinos, licores, nada más la única diferencia en que este tipo de etanol se le conoce como bioetanol porque está deshidratado. También se le conoce como etanol anhidro o también se le conoce como etanol carburante. ¿Cuál es el objetivo de este tipo de etanoles o del bioetanol, como se le conoce comúnmente? Pues es para mezclarlo con la gasolina. Ahorita más recientemente se mezcla con la gasolina y tenga mayor eficiencia el combustible cuando se utiliza. Ya más recientemente o actualmente o en un futuro no muy lejano, pues se trata de convertir lo que son los carros de combustible de combustibles fósiles, pues a un combustible más, pues más ecológico, en el cual pues ya ahorita tanto en Estados Unidos como en Brasil se utilizan pues automóviles que utilizan el 100% de etanol. Sí, aquí en México, pues lamentablemente, pues no tenemos esa tecnología que todavía utilicen automóviles al 100%, pero sí hay automóviles que utilizan el 6, el 10 o hasta un 15% de etanol. Entonces, esa es la bondad o la ventaja que se tiene al estar utilizando el etanol como combustible, pero vuelvo a aclarar, no cualquier etanol, tiene que estar deshidratado, necesita un porcentaje de deshidratación, ¿sí? Entrar dentro de las normas estandarizadas, ya sea internacionales o nacionales. Pero para ello, primeramente, hay que saber que dentro de la industria de la destilación no se cuenta con una automatización, ¿sí? Por lo general siempre lo hacen empíricamente, cómo obtener la destilación o el producto del alcohol. Entonces vamos a empezar primeramente con la automatización, pues es un sistema donde se transfieren tareas de producción realizadas por operadores humanos a un conjunto de elementos tecnológicos. Se refiere a ampliar variedades de sistemas y procesos que operan con un mínimo, incluso sin intervención del ser humano, que es lo que yo aquí les comentaba. Ahorita todo esto, lo que es en la industria, no es muy frecuente que se utilice
procesos automáticos, todo lo hacen empíricamente y se hace por medio de tiempos. Entonces, el objetivo de estar automatizando es de que tener ya un proceso más controlado en las destilaciones. Entonces, dentro del tipo clase de automatización, pues vamos a tener automatizaciones fijas, automatizaciones programables y automatizaciones flexibles. Y eso va a depender del tipo de industria en la que vamos a querer programar o automatizar, ¿sí? Los niveles de automatización que se pueden llegar a obtener, ¿sí? Tenemos el nivel 0, que viene siendo la red de campo, que viene siendo la instrumentación, que todos comúnmente conocemos. Luego sigue el nivel 1, que viene siendo la red de control. Luego se pasa a una red de supervisión, que viene siendo los SCADAs y los HMI. Entonces, todo ese conjunto, pues, viene siendo las tecnologías de operación. Pero más arriba de ellas viene una red de operación, también denominada MES. Este tipo de tecnología junto con la red de información ERP son tecnologías de información. Este tipo de tecnologías son más administrativas. Todo este conjunto de tecnología o de automatización ya es un conglomerado en el cual se podría decir que tenemos un proceso 100% automatizado. Ya estamos hablando de una industria 4.0 en el cual desde que el usuario llega a pedir algo, se le pueda llegar a entregar y fabricar desde cero, ¿sí? Pero bueno, ahorita no hay industrias que estén prácticamente a su 100% automatizadas, ¿sí? Porque pues todavía falta pues más desarrollo tecnológico para poder llegar a aspirar a ese tipo de niveles de automatización donde el usuario llegue y simplemente con un clic le esté dando el producto que nosotros deseamos. Entonces, como les comentaba, hay diferentes niveles de automatización y también hay diferentes tipos de automatización, como por ejemplo ustedes lo han visto en los carros o en la línea de producción de cervezas o en alguna línea de producción de productos químicos o farmacéuticos. Y eso, vuelvo a mencionar, va a depender el tipo de producción y el tipo de fábrica y el tipo de automatización que se desea hacer. En este caso, yo lo estoy llevando a cabo a la industria que es industrial de alcohol, más bien de combustibles ecológicos. ¿Y cómo vamos a producir este combustible ecológico? Pues a partir de materia renovable, ¿sí? ¿Qué tipo de materia podemos utilizar? Bien, vamos a poder utilizar cualquier tipo de materia que pueda llegar a producir ya sea almidones o azúcares, ¿sí? Entonces, de ahí nosotros vamos a poder fermentar ese tipo de almidones o azúcares para producir lo que es alcohol o conocido también como etanol. Este tipo de fermentación, lo único que nos va a poder llegar a producir, dependiendo del tipo de materia prima que utilicemos, nos puede llegar a producir de un 2 hasta un 15% de etanol, ¿sí? Pero ojo, yo les comentaba que para poderse utilizar este tipo de etanol, nosotros tenemos que llegar a un estándar. El estándar para poder llegar a utilizar este tipo de etanol viene siendo de un 98 hasta un 100% de etanol, ¿sí? Pero nosotros llegamos a producir de un 2 hasta un 15%. ¿Cómo nosotros vamos a poder llegar hasta un 98 o 100% de etanol? Ahora, si se preguntan, oiga, y entonces del 2 al 15% que produce cualquier fermentado, ¿el resto qué es? Ah, el resto es agua, ¿sí? Quiere decir que yo voy a llegar a tener un 85% de agua y el resto un 15% de etanol como máximo. Como mínimo, pues voy a tener un 92 un 98 y un 2% de alcohol, ¿sí? Entonces, el resto es agua, CO2, acetona, glicerol, acetaldehídos y bueno, y muchos más componentes. Eso siempre y cuando la bacteria que está produciendo el etanol digiera bien el azúcar, ¿sí? Si no digiere bien el azúcar, esto es lo que les va a dar. Aparte del agua, les da todo eso. ¿Estamos? Bien, entonces,
Supongamos que la bacteria está consumiendo el azúcar perfectamente y lo que vamos a tener nosotros entonces va a ser agua y etanol, ¿sí? Eso es lo que nosotros vamos a obtener si la bacteria come o consume perfectamente el azúcar. Solamente vamos a tener agua y supongamos que tenemos un 15% de alcohol, pero es insuficiente. No podemos llegar a utilizar este tipo de alcohol. Si ustedes se preguntan por qué no podemos llegar a utilizar este tipo de alcohol como combustible, porque el agua lo que va a hacer es que no tenga una excelente ignición o chispa para poder producir el suficiente potencia para mover el carro, y aparte empezaría a oxidar lo que son el motor, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que llegar, ¿sí?, a un cierto porcentaje. ¿Qué técnicas se utilizan en la industria para poder llegar a utilizar o deshidratar o convertir este etanol del 2 al 15% hasta un 99 o 100%? Pues bueno, aquí tenemos lo que es destilación extractiva, tenemos una técnica llamada pervaporación, tenemos destilación sensible a la presión, tenemos también lo que es destilación azeotrópica, absorción, y tenemos aquí lo que son secciones de otros tipos de técnicas que en este caso se le denomina deshidratación. Bien, si ustedes dicen, bueno, nosotros podemos llegar a fermentar el etanol y pues lo ponemos a destilar simplemente. No, no se puede. Ese es el problema que existe con el etanol, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede al fermentar solamente el etanol? Ya les comentaba que solamente produce de un 2 a un 15%, y si ustedes se lo metemos a una simple columna de destilación, o lo ponemos a evaporar o a hervir y obtenemos el etanol puro. No. El problema que existe con el etanol y el agua es que existe algo que se denomina azeótropo. El azeótropo viene siendo una partícula, o en particular más bien, un elemento que se comporta, mejor dicho, son dos elementos que se comportan como uno solo. ¿A qué me refiero? Si nosotros tenemos agua y etanol, nosotros al evaporarlo, cuando lo condensemos, lo que vamos a tener es agua y etanol. ¿Por qué razón? Porque eso se llama azeótropo, que a un cierto punto de temperatura y a un cierto grado de concentración, ambos compuestos de agua y etanol se comportan como uno solo. En otras palabras, el agua y el etanol, al estarlo evaporando o al estarlo destilando, lo que yo voy a obtener es la misma cantidad. Si yo tengo agua y etanol y lo vuelvo a destilar, voy a seguir obteniendo agua y etanol a la misma concentración. Eso quiere decir que existe un azeótropo. Ese azeótropo, para poderlo de romper o desplazar, y la pregunta es ¿para qué? Ok, esto que tengo aquí se denomina curva de equilibrio, que vienen siendo las propiedades físico-químicas del comportamiento del etanol y del agua. Para que yo pueda romper o pueda hacer el 100% del etanol, lo que yo necesito es tener una curva de este tipo, ¿sí? Esa curva se le denomina que es una mezcla, es una mezcla que no tiene azeótropos. Viene siendo una mezcla que se le denomina ideal, una curva de este tipo, ¿sí? De aquí hacia acá. Se le denomina curva ideal, en el cual nosotros podemos llegar a tener una destilación perfectamente sin necesidad de otros tipos de procesos. Cuando existe este tipo de azeótropos que vienen siendo en ciertos compuestos químicos, lo que nosotros tenemos que hacer es que esta curvita que está aquí se comporte como esta curva que está acá. Entonces, para que yo pueda mover este azeótropo para acá, necesito unas ciertas secciones que se llama sección de deshidratación para llegar a algo que yo conozco como producto anhidro o deshidratado. Ese es el objetivo. Y ahora, ¿por qué estoy diciendo eso? Porque cuando nosotros llegamos a hacer
una automatización en la industria, lo que se necesita saber es el proceso, cómo funcionan las cosas, ¿sí? En este caso, si ustedes quieren llegar a hacer una automatización de una columna de destilación, no es solamente llegar y estar instalando, es que ocupo un PLC, es que voy a utilizar una técnica de control. ¿Qué técnica de control? ¿Qué variables necesitas? Eso es lo que ustedes necesitan saber. No es solamente llegar y decir, ocupo un PLC, puedo utilizar el PLC y lo voy a hacer con PLC. Es que le voy a utilizar control inteligente para este tipo de proceso. No. Lo primero y el primer paso que se necesita saber cuando empiecen a automatizar es conocer el proceso. En este caso, cuando estamos hablando de la industria, yo me estoy metiendo a lo que es la industria de los combustibles ecológicos. En este caso, estoy utilizando etanol. Entonces, necesito conocer cómo se comporta el etanol. Yo les mencionaba, tengo que convertir esta curvita negra a esta curva verde, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí este punto sería mi 100% de etanol. Quiere decir que yo ya no tengo agua, tengo puro etanol y ese etanol lo puedo llegar a utilizar con los motores, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo llegar a desplazar ese azeótropo? Les comentaba, el azeótropo viene siendo una mezcla de compuestos que se comporta como uno solo. Les mencionaba, es el agua y etanol que se comporta como uno solo, que si yo hiervo esos dos a una temperatura, se van a evaporar los dos al mismo tiempo y se van a condensar los dos al mismo tiempo y voy a obtener exactamente lo mismo. Eso se llama azeótropo, ¿sí? Entonces necesito desplazar o romper este azeótropo, lo necesito mandar para acá, ¿sí? Quiere decir que está al 90% aproximadamente, está al 89.6. Entonces, ese 89.6 lo tengo que convertir en 100 y no lo puedo utilizar con una columna de destilación convencional. Por esa razón necesitamos diferentes técnicas. En este caso, el caso de estudio es una columna de destilación salina. ¿Qué es lo que está haciendo la columna de destilación salina? Cuando nosotros le agregamos sal a esta columna, lo que está haciendo es absorber el resto de agua que existe en esta parte, haciendo que yo obtenga lo más cercano al 100% de etanol. Por esa razón se llama columna de destilación salina, porque al final la sal empieza a absorber el resto del agua. Ya no, como se están evaporando lo que es agua y alcohol al mismo tiempo, al agregarle la sal, lo único que se me va a evaporar es el alcohol, ¿sí? Y la sal la va a absorber, perdón, el agua lo va a absorber la sal, haciendo que pase puro etanol. Bien, aquí lo que estoy mencionando son las normas. Esta es la norma europea. La norma europea requiere el 99.39% de fracción molar de etanol. La brasileña, 98.98%. Y la de Estados Unidos requiere el 97.36%. Estas son las normas que por lo general se manejan a nivel mundial, ¿sí? Siendo la europea la mayor. Por eso les decía que tenemos que llegar a casi el 100% de etanol puro. Entonces, aquí lo único que estoy mostrando que aquí en esto, aquí vamos a tener etanol más agua en dos fases, ¿sí? Tanto líquido como en vapor. Entonces, cuando llegue aquí, yo voy a seguir teniendo etanol y agua, pero cuando llegue aquí, si se fijan, aquí me dice, oye, tú ya tienes 100%, ya sea 100% en vapor de agua o 100% de vapor de alcohol, como ustedes lo quieran ver. Esto simplemente viene siendo una curva en el cual esta curva es de una mezcla no ideal para representar cómo se comporta nuestro compuesto. Y eso es lo que ustedes necesitan saber antes de empezar a automatizar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder realizar y saber cómo se hace todo esto? Tenemos que empezar por aquí, ¿sí? Tenemos un sistema que es
etanol, agua, y en este caso, la sal que yo estoy utilizando es cloruro de calcio, ¿sí? ¿Y esto para qué nos sirve? Esto nos va a servir para un equilibrio líquido-vapor con sales, ¿sí? Esto que yo estoy realizando aquí se le llama equilibrio, gráficas de equilibrio o diagramas de equilibrio líquido-vapor, ¿sí? Si ustedes me preguntan que si soy químico, no, no soy químico. Yo soy ingeniero electrónico. Tengo el doctorado en electrónica. Y si me preguntan que si yo fui químico, no, tampoco fui químico. Para poder llegar a automatizar una columna de destilación, necesité buscar primeramente las propiedades físico-químicas, los comportamientos, los modelos termodinámicos para poder producir o reproducir este tipo de gráficas. Ya que obtuve los modelos termodinámicos, tuve que obtener los parámetros de interacción. ¿De quién? De estos modelos termodinámicos. Luego, lo que pasé fue a simular este proceso en un programa que se llama Aspen Plus. Luego, los validé con resultados, con los resultados experimentales o reportados en la literatura, ¿sí? Si estos datos o esta validación no se ajustaban, pues tenía que volver a ajustar los datos y me regresaba otra vez a la simulación. Si estos datos se ajustaban a los reportados en la simulación, entonces ya me iba al margen de error del equilibrio líquido-vapor, ¿sí? Entonces aquí yo ya estaba con mis datos de regresión contra los experimentales. Si el margen de error era menor a los reportados, entonces ya me pasaba a diseñar la columna. Y luego del diseño obtenía las condiciones de operación de la columna de destilación para luego dimensionar. Al dimensionar, simulaba, ¿sí? Esta simulación ya es en un estado estable de una columna más realista. Luego lo que hacía era simularlo en Aspen Dynamics, que viene siendo el mismo programa. Es una suite muy grande en el cual nosotros vamos a poder simular procesos químicos en estado estable y también en estado dinámico. Entonces aquí yo ya ponía un estado dinámico para meterle perturbaciones y ver cómo se comportaba mi control para ya empezar a ver estructuras de control y técnicas de control. Entonces, así es como empezamos a automatizar a la industria cuando uno no conoce los procesos. Pero cuando ustedes ya conocen el proceso, pues se van a poder brincar muchos pasos. Ahora, ¿qué tuve que haber investigado? Pues obviamente, como ustedes están en la maestría, pues ustedes tienen que empezar con el estado del arte. En mi estado del arte tuve que haber investigado efectos salinos y modelos termodinámicos, como se los había explicado anteriormente, procesos de destilación extractiva para la deshidratación de etanol, estructuras de control para las columnas de destilación binaria, ¿sí? Ahora, las sales que pueden llegar a utilizarse para poder utilizar una columna de destilación salina. Pues bueno, en mi caso yo tuve que investigar diferentes tipos de sales y pues bueno, aquí está la lista de las sales que investigué y de las que están descritas en la literatura que pueden llegar a servir para deshidratar etanol. De ahí yo tuve que seleccionar una, en este caso fue el cloruro de calcio. Ahora, los procesos de destilación extractiva para la deshidratación de etanol. Aquí, por ejemplo, también tuve que investigar qué tipos de estudios existían y qué modelos termodinámicos utilizaban. En este caso, hay diferentes tipos de procesos que utilizan sal y como cual el acetato de potasio, el cloruro de calcio y bueno, y aquí pues hay diferentes tipos de sales. Entonces aquí les estoy comentando simplemente que para el acetato de potasio pues lo hicieron experimentalmente, existen otros de simulación y bueno, estos son los que utilizan sal. ¿Y qué modelo utilizaron? Pues bueno, aquí están los modelos utilizados. También existen otros tipos de técnicas que utilizan solventes. En este caso, utilizan etilenglicol, glicerol o tetraetilenglicol. ¿Sí? Y también de igual forma lo pueden realizar o lo realizaron experimentalmente en simulación o experimentación con diferentes modelos termodinámicos.
Y también existen diferentes técnicas. En este caso también están mezclando las dos. Por eso se llama mixta, porque utilizan etilenglucol con cloruro de calcio. Y hay una nueva tecnología que utilizan lo que se llaman líquidos iónicos, que vienen siendo pues sales diluidas, por decirlo de esa forma, ¿sí? Entonces, de igual forma, eso es experimental porque solamente lo han realizado en simulación ahorita, utilizando este tipo de modelos. Si me preguntan, ¿para qué me sirve un modelo termodinámico? Ok, vuelvo a mencionar, el modelo termodinámico lo que nos va a servir es para poder llegar nosotros a una simulación clara, o a un modelo termodinámico claro, o a un diagrama claro de cómo se me va a comportar nuestra reacción o nuestro producto, ¿sí? Es por eso muy importante que cuando nosotros estamos realizando alguna automatización de algún proceso químico, necesitamos saber las reacciones que existen. Y para ello ocupamos modelos termodinámicos, ¿sí? Entonces hay que empezar a buscar los modelos termodinámicos. Aquí, por ejemplo, yo ya busqué lo que son los modelos termodinámicos, ¿sí? ¿Y dónde va insertado el modelo termodinámico? Porque no es, ya tengo el modelo termodinámico y ya lo utilizo. No, hay un proceso. En este caso, tenemos datos de presiones y de concentraciones. Tuvimos que utilizar tuve que utilizar esta ecuación que se llama la ecuación de Antoine, ¿sí? En el cual, pues, aquí, ¿sí? Empezamos a insertar lo que es el modelo termodinámico. Y dicen, ¿y como que para qué me sirve todo esto? Sí, todo este procedimiento o este diagrama es para predecir el equilibrio líquido vapor con sal. O sea, esto que yo estoy realizando es solamente para hacer esta grafiquita, ¿sí? Eso es lo que uno tiene que investigar y realizar para poder llegar a automatizar un proceso. Investigar qué tipos de modelos y cómo utilizar ese tipo de modelos para reproducirlo. Entonces, el modelo termodinámico que yo utilicé es el ENRTL, en el cual es todo este modelo, ¿sí?, que utilicé. Este modelo fue elaborado por Chen y Evans en 1986. Y bueno, este tipo de modelos yo lo tuve que simular y lo tuve que programar, ¿sí? Y también ya viene una herramienta muy potente, pues vienen siendo los simuladores, pero ojo, los simuladores solamente es una aproximación de un 70-80% del simulador. ¿Por qué razón? Porque un simulador lo único que les está dando son datos ideales, no son reales, ¿sí? ¿Por qué? Porque les hacen falta los fenómenos físicos que alteran ese tipo de proceso, o sea, el ruido que está a su alrededor. Entonces, por esa razón, un simulador lo único que te acerca es un 70-80% de lo real. Entonces, este simulador también ya trae este tipo de modelos y bueno, se hace más sencilla la operación. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿por qué usar cloruro de calcio para deshidratar? Ok, porque incrementa la volatilidad, rompe el azeótropo. Hay datos reportados en la literatura, están validados experimentalmente y además es el segundo mejor para separar o absorber lo que es el agua del etanol. Primeramente están los acetatos, luego están los cloruros y luego están los nitratos. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el cloruro de aluminio, cloruro de calcio, el cloruro de sodio, ¿sí? Entonces está como dentro de los mejores sales para poder deshidratar el etanol. Si la pregunta es otra vez, ¿y qué me estoy ganando yo con deshidratar o para qué quiero obtener etanol deshidratado? Porque en un plazo no muy lejano o en un corto plazo, los combustibles fósiles se van a acabar. Además, se tienen que ir viendo de que ahora, por toda esta contaminación que tenemos, se están buscando fuentes y energías renovables. Y una fuente de energía renovable y sostenible
viene siendo el etanol, ¿sí? Si ustedes dicen, es que podemos llegar a utilizar la energía solar solamente tenemos desde las 7 de la mañana aproximadamente hasta aproximadamente 7 de la noche. O sea, 12 horas se puede estar utilizando y en la noche, ¿qué? ¿Verdad? Entonces, es por eso que se llegan a utilizar o se están investigando nuevas tecnologías. Y vuelvo a mencionar, para poder utilizar el etanol como combustible o sustituto de la gasolina o cualquier combustible fósil, se necesita deshidratar. Y eso es lo que están haciendo las industrias en Estados Unidos, en Japón, en Brasil. Son de los primeros lugares que están utilizando el alcohol como combustible, ¿sí? Aquí en México, no, en México están hablando arriba del lugar 100 que está México en cuestión de deshidratación y uso del alcohol como combustible. Ahora, el etanol anhidro o deshidratado o bioetanol no solamente se utiliza como combustible, también lo utilizan y se ha estado utilizando desde hace mucho tiempo en la industria de cosméticos y también en la industria farmacéutica. Utilizan alcohol casi 100% puro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ya sabiendo las propiedades químicas y fisicoquímicas que tiene esta mezcla de agua y etanol y su comportamiento, quiere decir que así, esta grafiquita es solamente etanol y agua, así se comportaría, ¿sí? Así se comporta. Lo que yo necesito es pasar de aquí hacia acá, que se comporte de esta forma. Quiere decir que este punto que tengo aquí, lo tengo que trasladar para acá para que se comporte de esta forma, ¿sí? Entonces, ¿con qué lo hago? Agregándole sal, ¿sí? Entonces, aquí este es otro diagrama. Este es un diagrama también de qué es temperaturas y fracciones molares. Quiere decir que este comportamiento que está aquí es simplemente etanol y agua. Así se comportaría. Cuando le agrego sal, se comportaría de esta forma. Y si usted me dice, bueno, aquí tengo un cruce y acá tengo otro cruce, no importa que tenga cruces, lo importante es que no se haga una sola línea. Esta línea quiere decir que los dos componentes se comportan como uno solo y a eso se le llama azeótropo. En este caso, ya no tengo dos componentes que se comportan como uno, sino que hay un cruce, independientemente que haya un cruce, pero sigo teniendo dos componentes. Sí, ya no tengo un solo componente. Ahora, ¿qué es lo que tuve que hacer? En el simulador, por lo general, no traen todas las bases de datos. Tuve que ajustar esos parámetros, por eso les comentaba, una cosa es hacerlo simulado y otra cosa es hacerlo experimental. En la simulación tuve que ajustar los datos prácticamente los tuve que sacar esa base de datos a partir de ajustes de los parámetros. Y estos fueron los resultados que me dieron para ajustar esos parámetros de interacción para yo poder tener estos datos y compararlos. Estos datos que yo tengo aquí es solamente la composición de fracciones molares de lo que es etanol y lo que es agua. En otras palabras, me sirve para hacer este tipo de gráficas. Sí, este tipo de gráficas que les estoy mostrando aquí, pues son obtenidas de aquí. ¿Sí? Es solamente que aquí está numérico y ahí está en gráficas. Y eso lo hice a partir de parámetros de interacción. Y aquí solamente estoy comparando datos experimentales que están en la literatura con los datos que obtuve del simulador. ¿Sí? Si me preguntan qué viene siendo DRS, viene siendo un sistema de regresión de datos, sistema de regresión de datos, ¿sí? Por medio de Aspen Plus. Entonces, quiere decir que yo validé mis datos experimentales reportados en la literatura con los de la simulación y esto fue lo que obtuve, ¿sí? Aquí está. Estos son los experimentales, estos son los estimados por el DRS, estos son los que están reportados en la literatura. Quiere decir que tenía una buena aproximación, ¿sí? Ya teniendo esa buena aproximación, tanto de un diagrama como del otro diagrama,
Pues entonces empezamos con el caso de estudio. Ya supe cómo se comporta, fíjense bien, antes de meterme a la columna de destilación, tuve que ver todo lo que se relacionaba con el proceso, las variables que están involucradas, ¿sí? Los modelos termodinámicos, propiedades físico-químicas de nuestro compuesto. Ya lo obtuve. Ah, ok, ahora nos metemos a la columna de destilación. Esta columna, ¿sí? Es una simulación reportada de estos dos señores, ¿sí? Una en el 2003 y otra en el 2011, con diferentes modelos termodinámicos, y esto es lo que muestran. ¿Saben qué? Esta es una columna y es en simulación. Ok, perfecto. Entonces lo que se pretendía es utilizar como base este tipo de simulación para nosotros realizar una nueva columna de destilación con diferentes condiciones. Entonces, perdón, las condiciones de operación son estas. Número de platos, 22 platos. El plato de alimentación va a ser en la 16. Va a ser una condición de alimentación de vapor saturado. Y bueno, aquí lo tienen todas estas condiciones de operación. Y entonces aquí lo que yo estoy haciendo es graficar esto que yo tengo aquí, viene siendo la cantidad de platos contra las fracciones molares, ¿sí? Aquí yo estoy comparando mis resultados con los resultados experimentales o los resultados de otras experimentaciones de estos autores, ¿sí? Aquí estoy comparando el etanol, acá estoy comparando el agua, aquí estoy comparando las temperaturas de los platos y acá estoy comparando el flujo de la sal, ¿sí? Dándome o acercándome a lo más cercano a los publicados en las revistas, ¿sí? Entonces, empiezo con el diseño de la planta piloto. Aquí la incógnita era si yo iba a poder llegar a diseñar y construir una planta piloto con base a este señor, ¿sí? Entonces, y esto que yo tengo viene siendo mi diseño. ¿Estamos? Entonces, ese era el objetivo. El objetivo aquí no es solamente, sé destilar. No, es construir una planta piloto y automatizar la planta piloto. Y para poder automatizar, chequen, yo quería automatizar. Y para poder automatizar, tuve que crear mi propia planta piloto. Porque no pueden llegar a la industria y decir, oigan, ¿saben qué? Aquí traigo una técnica de control que puede ser muy buena para este proceso. No, es que la industria no es así. La industria es, tienes una técnica funcional y que ya está utilizada y que está validada, que funciona, adelante. De mientras tanto, no van a experimentar. Entonces, toda investigación que se realiza tanto en maestrías como en doctorado es para llevar esa experimentación a las validaciones, ¿sí? Entonces, aquí lo que yo estoy haciendo es diseñar una planta piloto. Entonces, ¿qué tuve que hacer para diseñar mi planta piloto? Tuve que hacer análisis de sensibilidad, ¿sí? Determinar el número de etapas totales, la etapa de alimentación del etanol diluido, la eficiencia de la columna, las caídas de presión. Se simuló en columna RAD-FRAC de Aspen Plus aplicando el modelo termodinámico NRTL. Vuelvo a mencionar, esto es simulación. Y estos son los resultados que yo obtuve de la simulación. Ahora, y estos son ya puestos en la planta piloto. Si ustedes dicen, bueno, todo esto está en simulación y se ve muy bonito, sí, el siguiente paso es escalarla, construirla. Si la pregunta es, ¿se construyó? En un momento más lo vamos a ver. Entonces, ya teniendo la planta piloto diseñada a mis características, ahorita les voy a explicar más a profundidad cuando yo me estoy refiriendo a los platos de una columna, porque bueno, uno como electrónico, vuelvo a mencionar, que necesita saber todo lo relacionado a esos procesos cuando uno necesita automatizar, ¿sí? Necesitamos saber de pe a pa lo que estamos automatizando.
¿sí? Y más cuando son procesos químicos. En este caso, yo tenía un problema de 5x5 y lo tuve que convertir en un problema de 2x2, de 2 variables, en el cual tuve que dejar fijas 3 variables para poder controlar. Aquí yo ya estoy hablando del control. Yo ya me metí y vi qué variables necesito para poder llegar a controlar esta columna de destilación. Entonces, también vi que hay variables primarias y hay variables secundarias, en las cuales las variables secundarias pueden dejarse fijas y las variables primarias no son las que voy a controlar. Entonces, por esa razón, convertí un problema de 5x5, que es un problema muy complejo, a un problema de 2x2, haciendo o fijando 3 variables. Luego tuve que investigar qué estructuras de control puedo llegar a utilizar para controlar una columna de destilación. Entonces, hay 2 tipos de estructuras: las estructuras de un punto de control y las estructuras de 2 puntos de control. Aparte de eso, también necesito saber cómo puedo llegar a medir la composición del producto. En las columnas de destilación, por lo general, ahorita que lo hacen empírico, lo que hacen es detener el proceso, sacar una muestra e ir a analizarlo. Entonces, lo que se propone aquí es hacerlo en línea por medio de temperaturas. ¿Sí? Por eso les digo que también me dedico a lo que es instrumentación. Lo que se está haciendo aquí es medición de composición por medio de variables secundarias. En este caso, estoy infiriendo la composición por medio de temperaturas, ¿sí? Pero para ello necesitamos saber dónde se va a medir la temperatura correctamente para poder inferir esa composición. Entonces, estas son las estructuras de control para poder llegar a controlar el producto del destilado o la cabeza de la columna, ¿sí? Y entonces tenemos estructuras L, D, LD, DL, D entre L más D, RR y L sobre F. Y eso solamente es para controlar la cabeza de la columna. Y si yo solamente controlaría la cabeza de la columna, entra en control de un punto de control. Ahora, y estas son para controlar la parte de abajo, ¿sí? O el residuo de la columna, que vienen siendo V, B y LC, B. Si yo utilizara esto, solamente estas también entran en un punto de control, pero si empiezo a combinar, ¿sí?, el residuo con la cabeza de la columna, se convierte en 2 puntos de control, ¿sí? Entonces, así se hacen las estructuras de control en las columnas de destilación. Ya sabiendo qué tipos de estructuras de control puedo llegar a tener, ahora necesito saber qué tengo que seleccionar, qué temperaturas necesito seleccionar para poder llegar a controlar la composición por medio de temperaturas. Entonces, necesitamos hacer criterios, y son criterios de régimen permanente, ¿sí? Entonces, criterio de la pendiente, criterio de la sensibilidad y un criterio SBD, en el cual vienen siendo números de condición. Bueno, y como que ¿para qué me sirve esto? Estos vienen siendo criterios en el cual me va a dar el plato más sensible o la temperatura más sensible, donde yo puedo llegar a medir esa temperatura y poder llegar a inferir la composición. Entonces, este es el primero, que viene siendo el criterio de la pendiente. Todo esto que ven aquí, estos puntitos, viene siendo la cantidad de platos de la columna. Entonces, aquí esto se llama el criterio de la pendiente, en el cual viene siendo la temperatura mayor, ¿sí? O el desfase de temperatura que existe entre un plato y el otro. Y significa que ahí es el que tiene más bien menor sensibilidad, porque viene desde 107 hasta 117 grados centígrados. Entonces yo puedo decir que en ese plato puedo llegar a controlar la temperatura,
¿sí? O también aquí está otro criterio, ¿sí? Este es el segundo criterio, también es utilizado para ver en qué punto puedo llegar a utilizar o en qué plato puedo llegar a utilizar la temperatura. Y de igual forma, ¿sí? Me dice que en el plato 21, y aquí es exactamente lo mismo, en el plato 21 me está indicando que es el de la pendiente, de igual forma, aquí también. Y bueno, tengo el criterio de la sensibilidad. El criterio de la sensibilidad me dice que necesito meterle una perturbación. ¿En dónde? En el hervidor. Y ver cómo está reaccionando. Le metemos una pequeña perturbación tanto en el hervidor como en el condensador de nuestra columna y se empieza a comportar así. Y entonces, en donde hay estas fluctuaciones, es donde me está indicando en qué plato puedo llegar yo a controlar ese tipo de temperatura. En este caso me dice que en el 20. Y luego tenemos el criterio del SBD, ¿sí? Que de igual forma, si se fijan, me está indicando que aproximadamente en el plato 20. Entonces, existen diferentes criterios cuando estamos hablando de columnas de estiración, perdón, cuando necesitamos o queremos nosotros controlar esa columna de estilación por medio de temperaturas. Entonces, ya que tenemos nuestra temperatura o nuestro plato asignado, ya tenemos nuestra columna simulada y dice que está bien, que no hay ningún problema, que nos va a salir un producto del 99% y ya tenemos la temperatura, ahora hay que controlarlo. Y para saber qué tipo de control vamos a utilizar, pues necesitamos saber cómo evaluar el rendimiento de ese controlador. Ustedes que me debo imaginar que han sido ingenieros electrónicos, ¿sí? Saben que los criterios de evaluación de los controladores pues se hacen por medio de los errores, ¿sí? El error al cuadrado, el error absoluto y el error absoluto por su tiempo. Y ese es para evaluar el rendimiento de los controladores. Evaluando el rendimiento de los controladores, pues nosotros ya vamos a poder comparar y saber qué técnica de control podemos utilizar o qué controladores o qué pues sí, técnicas de control, PI, PIDs o PDs podemos llegar a utilizar. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben perfectamente que ante una entrada de perturbación en el escalón, pues nosotros vamos a tener este comportamiento. Y eso es lo que nosotros no queremos, que ante una perturbación no haga esto. Lo que queremos es que haga esto. Si ustedes me dicen, oiga, es que ya se está metiendo control, pues ¿qué creen que es la automatización? La automatización es control, ¿sí? Hay dos clases de automatizaciones. Hay automatizaciones que vienen siendo con sensores de todo o nada, ¿sí? O de presencia también llamados, y ese tipo de automatización se hace por medio de PLCs. Pero también hay automatizaciones que son por aproximación, y ese tipo de aproximaciones vienen siendo el control que ustedes conocen, ¿sí? El control convencional, el control moderno. Ese es el otro tipo de automatización. Hay que saberlo separar. ¿Qué tipo de automatizaciones quieren hacer? Uno de aproximación o regulatorio, se llama de aproximación o regulatorio, ¿sí? Esas utilizan controles PIDs, PIs, PDs, PES y ODES, ¿sí? Regulatorios, y también entran dentro de la automatización. En este caso, estamos automatizando con este tipo de controladores. Y si ustedes llevaron instrumentación, pues sabrán qué significa la PC, el LC, ¿sí? Sabrán qué significa, que vienen siendo simplemente control de presión, control de nivel, control de temperatura. Eso es instrumentación. Ahora, que si nosotros podemos llegar a sustituir ese control de aproximación o regulatorio por un PLC, que lo queremos hacer, este tipo de automatización vienen siendo todo o nada, ¿sí? Todo o nada vienen siendo los PLCs, ¿sí? Porque simplemente llega una señal y hay presencia o no hay presencia. Y es otra técnica de automatización también. No está fuera ni está excluida. Estamos hablando de automatizaciones, solamente que hay
automatizaciones de todo o nada y automatizaciones regulatorias. En este caso nos interesan las automatizaciones regulatorias. Entonces, para las automatizaciones regulatorias, lo que nosotros llegamos a utilizar fueron, ojo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 controladores para esta columna de destilación. 1, 2, 3, 4, 5 controladores, en el cual se empezaron a utilizar PIDs en los 5 controladores y estas son sus ganancias de los 5 controladores. ¿Cuál fue su reacción o su función? Aquí está, ante perturbaciones. ¿Sí? Aquí está el etanol, cómo estaba funcionando el etanol ante una perturbación. ¿Sí? Aquí dice cambio en la composición de la alimentación del punto 18 a punto 22, o sea que teníamos 18% de etanol y lo incrementamos a un 18% de etanol. Y entonces se comportó de esta forma. Y esto es ante un controlador. Y bueno, y aquí también estamos viendo cómo se está comportando en los productos. Luego tenemos en la composición y en los productos, ya sea en los flujos y en la sal. Luego hicimos otro tipo de estructura y aquí están los controladores con otro tipo de estructura. Y aquí están los resultados en función de un control ante perturbaciones de esta estructura, ¿sí? Luego se hizo otro tipo de estructura. Vuelvo a mencionar, esto es para evaluar qué tipo de control es el mejor, porque eso es lo que necesitan hacer en las automatizaciones. Es que meto un PLC. Sí, ok, todo nada funciona bien, perfecto, pero cuando ya estamos con controles regulatorios necesitamos saber cuál es el mejor controlador. Igual, aquí tenemos cómo se comportó, ¿sí? Cómo se comportó. Y bueno, ya aquí, si me preguntan, ¿qué técnica de control fue la mejor? ¿Sí? Esta fue la técnica de control mejor. ¿Sí? Ya después de la evaluación, bueno, aquí no puse los resultados de la comparación de las 3 técnicas de control o de los 3 controles que utilicé. Lo que sí les puse ya para estar concluyendo es lo que les comentaba, que si lo llevé al diseño, sí, ahorita yo lo tengo construido, diseño y construcción. En esta parte está hecho en SolidWorks y aquí es como quedó la columna. Aquí están los platos. ¿Qué vienen siendo los platos para aquellos que no conocen una columna de destilación? Esto es un plato, ¿sí? Y entonces quiere decir que aquí tengo un plato, otro plato, otro plato y otro plato. Entonces tengo secciones de platos y esto sería el plato que queda construido. Y por esa razón aquí tendría platos diferentes, ¿sí? Y se quedaría. Sí, este sería su dibujo y esto quedaría así. Y bueno, ya construida, ya construido todo eso, ¿verdad? Ya embonando todos los platos, pues quedaría más o menos así. Y esto que ya estoy mostrando viene siendo mi columna de destilación, ¿sí? En el cual aquí tengo un plato y aquí tengo lo que es las salidas para los sensores y también salidas de válvulas para yo obtener productos y llevarlo a analizar ese tipo de compuestos o productos que voy a tener. Y si me preguntan, ¿y como que para qué los quiere? Para ahora realizar esos diagramas que yo les mostré en simulación, los voy a realizar, pero ahora con datos experimentales. Para eso dejé este tipo de salidas. Aquí voy a poner un sensor, otro sensor, otro sensor, sensor. En cada plato van a tener sensores para yo estar sensando la temperatura y también van a tener llaves para yo poder obtener muestras y poderlas analizar y poder llegar a crear lo que es esos diagramas. Lo que tengo acá viene siendo el condensador y lo que tengo acá viene siendo el rehervidor. Entonces, una columna de destilación está compuesta por rehervidor, condensador y la columna. Y cada columna, ¿sí? O la columna va a estar formada por platos, este tipo de platos. Y en mi caso vienen siendo platos perforados. Hay diferentes tipos de columnas.
En este caso son platos perforados y también podría haber platos de capuchones o de válvulas, ¿sí? Y también platos de anillos y bueno, hay diferentes tipos de columnas y de platos que existen para poder llegar a hacer este tipo de destilaciones. Y bueno, esta columna viene siendo una columna de destilación salina que voy a utilizar el cloruro de calcio y estoy en la fase de automatización. Aquí yo lo puedo llegar a automatizar por medio de PLCs, utilizar técnicas de control clásica que vienen siendo PIDs, PIs, o también puedo llegar a utilizar lo que son técnicas de control moderna, utilizar cualquier otro tipo de microcontroladores, inteligencia artificial o cualquier otra técnica de control que se les venga a su mente. Pero para llegar ahí, pues tuve que haber hecho todo eso y eso es lo que se hace en la industria. ¿Sí? Para poder llegar a automatizar hay que conocer los procesos. ¿Sí? No sé si tengan alguna duda, pregunta o comentario. ¿Cuánto tiempo le tomó hacer todo esto hasta la construcción? Y si ya ha hecho algún experimento, pues, con su torre construida. Ok, la torre me la acaban de tener construida, me la acaban de entregar el mes pasado y ahorita tengo una tarjeta de adquisición de datos de 128 entradas y apenas la voy a llevar a la experimentación, ¿sí? Lo que sí estoy consiguiendo, porque me la acaban de traer, ¿cuánto tiempo me llevó? El tiempo que se lleva uno en conseguir patrocinadores. Tardé prácticamente en construirla 3 meses y en conseguir patrocinador prácticamente 5 años. Porque no todos, como son procesos en los cuales dicen es investigación a largo plazo, no quieren aportar. Por lo general en la industria o los que se dedican a invertir quieren productos a corto plazo, no a largo plazo. Y lamentablemente este tipo de procesos es a largo plazo. Entonces sí me llevó bastante tiempo conseguir patrocinadores, en el cual les digo 5 años aproximadamente, pero me la construyeron en 3 meses y apenas voy en la experimentación. Voy a ponerla a funcionar y automatizarla y la puedo llegar a automatizar con cualquier tipo de control. ¿Y por qué? Porque ya conozco el proceso, ¿sí? No sé si di a conocer respondí a tu respuesta. Sí, nada más me queda la duda todavía de, por decir, toda la investigación, o sea, ¿cuánto le tomó? Ok, toda la investigación es un proyecto doctoral. Me llevó 4 años, del 2012 al 2016. Y si me preguntan que si me costó mucho trabajo, sí, muchísimo trabajo, porque les vuelvo a mencionar, soy electrónico, no soy químico. Y ya al final, cuando terminé mi investigación, cuando me titulé, mi asesora me dijo, es que yo ocupaba un químico y tú eras electrónico, yo creí que no lo ibas a poder hacer. Me dijo, me dejaste sorprendida porque iniciaste de la nada. Y sí, inicié de la nada, tuve que investigar, o sea, eso que les mostré, nadie me lo explicó, lo tuve que investigar en libros, simular, y fue día y noche, pues talacharle, buscar cómo simular, porque también nadie me dijo cómo estar simulando en Aspen Plus. El Aspen Plus viene siendo un simulador industrial, se maneja a nivel mundial, lo maneja de hecho hasta Pemex para hacer sus simulaciones del petróleo refinado, ¿sí? Lo utilizan, es una herramienta muy potente bueno, comparado con el AutoCAD viene siendo el estándar de los ingenieros y de los arquitectos. Pues si ustedes se van al lado químico, el Aspen Plus viene siendo el estándar de la ingeniería química. Y a mí nadie me lo enseñó y yo tuve que enseñarme por mí mismo a utilizar prácticamente toda la herramienta, ¿sí? Entonces, se podría decir, saqué agua de las piedras, pues prácticamente, pues sí tuve que ir a investigar a muchas partes para poder saber este proceso. Ok, gracias. Y jóvenes, ustedes no se desesperen al estar estudiando cualquier proceso. Este es un proceso en el cual es químico, pero así como está este proceso de complejo,
existen todos los demás procesos. Lo único que hay que tener es paciencia y no desesperarse, ¿sí? Siempre va a haber una solución a cualquier proceso. ¿Estamos? Sí. Muchas ¿Sí? gracias. Adelante. Perdone, permítame. Listo, estaba pasando aquí alguien. Primero que nada, buenas noches. Yo primero no tengo como tal una pregunta, sino solamente agradecer y felicitar ahora sí que por todo su trabajo y la verdad agradezco también las palabras, sobre todo que ahorita nos acaba de decir. Y viniendo de ustedes, escuchando toda su trayectoria y lo que ha logrado, lo que ha hecho, híjole, entonces es un buen aliciente para, yo creo que para muchos, para mí por lo menos. Gracias. Sí, gracias. Y de hecho sí, miren, porque llega uno a un punto de desesperación que trata de uno de tirar la toalla, porque dice, es que ya no sé cómo hacer. Un consejo que yo siempre les he dado a mis alumnos es, si tú ya estás estresado y ya no te cabe más y ya no tienes respuesta, vete a distraer, déjalo a un lado, descansa, distráete un rato y vas a ver que en esa distracción, en ese rato de descanso, se te viene la solución. Se los digo por experiencia, porque así muchas veces a mí me sucedió, de que imagínense de que yo soy ingeniero electrónico y meterme a un proceso químico en el cual no saber nada, y ahorita pues ya tengo prácticamente trabajo en conjunto con otros compañeros y precisamente de producción de etanol con diferentes técnicas de control y diferentes técnicas de deshidratación y decir, no sabía nada. Ah, yo todavía no me considero experto porque sería llegar a decir, ya llegué y me siento experto y entro en una zona de confort. No, siempre hay que estarse actualizando, siempre hay que estar emprendiendo y buscando mejorarse y superarse, porque en el momento en que nosotros nos sentamos es cuando nosotros ya decimos, ya nos acabamos. Entonces siempre hay que estar pensando en decir, ¿sabes qué? No soy especialista, necesito especializarme más y más y más, y van a ver que su acervo de investigación y cultural va a empezar a crecer. ¿Sí? Muchas gracias, doctor. Yo tengo un pequeño comentario también respecto a lo que dice, que muchas veces pensamos que nuestro proyecto de investigación va a tener una solución rápida, ¿no? Como usted dice, yo soy electrónico, yo soy del área de control, pues denme el parámetro a controlar, ¿no? Y no es tan sencillo en la práctica, ¿no? En la práctica debes de conocer todo el trasfondo para poder llegar a, como dice, aplicar uno de los pilares, por ejemplo, que hablamos nosotros con los estudiantes de la industria, que es, por ejemplo, la simulación, que hoy en día tenemos, la verdad, herramientas muy poderosas para poder simular un proceso. Antes, digamos, de hacer alguna prueba física, tienes que tener todo, los parámetros bien definidos en simulación primero, ¿no? Que esos Así son es. los casos ideales, ¿no? Porque ya a la hora de implementar te vas a encontrar con cosas que no venían en el modelo posiblemente, ¿no? Así es, son cosas que salen de tu expectativa, porque volvemos a mencionar, los simuladores lo único que te dan son casos ideales, pero cuando ya nosotros nos metemos a la electrónica, pues, por ejemplo, una resistencia, pues ustedes saben bien que tiene una tolerancia. Entonces tú lo simulas en 1 kilo, por ejemplo, una resistencia de 1 kilo ohm, pero para que tú consigas una resistencia de 1 kilo ohm exactamente como la que simulaste, pues va a estar bien en chino. Entonces dices, caray, no me está simulando o no me está saliendo los parámetros reales con la simulación. Pues es que te hacen falta diferentes tipos de perturbaciones o de agentes externos que hacen falta. Y eso va a ser en todos los casos, ¿eh? Y se los comento, jóvenes, porque cuando ustedes ya estén haciendo su prototipo, este, no vayan a soltar la rienda en decir, es que no sale como la simulación. No, es que no va a salir como la simulación. Hay que ajustar los parámetros, ¿sí? Hay que saber qué variables están implicadas ahí. Entonces, no desechen su trabajo. No se desesperen, ¿eh? O sea, ustedes sigan adelante y siempre va a haber una solución. Siempre hay una solución.
Simplemente hay que saber cómo obtenerla y para eso hay que relajarse. ¿Estamos? De acuerdo, gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiere hacer una pregunta o dar una opinión respecto a la charla? Sí, pues igual que mi compañero Luis, pues agradecerle esas palabras de ánimo y pues yo creo que pedirle también que cuando ya tenga sus experimentos, si le es posible, pues también nos muestre cómo le fue con los resultados. Claro que sí. De hecho, a mí, sí, yo estoy interesado en eso porque de hecho, todo esto que yo obtenga son publicables y por eso es lo que yo quiero. Eh, Llevarlo a la experimentación, automatizarlo, utilizar diferentes técnicas de control, ya sean clásicas o modernas, y también llevarlo a una automatización en PLCs y diferentes automatizaciones. Entonces, obviamente que serán los primeros, si todavía siguen aquí dentro de la facultad, pues con gusto yo puedo darles otra plática cuando ya lo lleve a la experimentación, porque le digo, ahorita lo tengo, pues así como ven la columna, pues bueno, yo ya lo tengo los sensores y yo ya tengo la tarjeta de adquisición de datos. Simplemente es pues empezar a hacer corridas y comparar y decirles, miren, estos son los datos simulados y estos son los datos experimentales. Sí, Por adelante. ahí un estudiante que levantó la mano. Yo quería preguntar, como comentaba, hay diferentes tipos de automatización. Si más o menos usted ya sabe cómo o con qué herramienta va a automatizar. Sí, como les comentaba, lo primero que yo voy a hacer va a ser un sistema SCADA. Yo tengo una tarjeta que es de LabVIEW con 128 entradas, en el cual, bueno, se llama 128 entradas, pero solamente puedo llegar a utilizar como 52, más o menos, en las cuales yo ocupo, como mi columna de destilación la tuve que hacer chica por presupuesto, porque esa debería ser de 22 platos, pero la llegué a hacer de 13, 14 platos, y bueno, para la primera presentación está bien. Entonces, lo que voy a hacer es censar cada plato, llevarlo y monitorearlo por medio de la computadora, y a partir de ahí, como yo ya lo estoy censando por medio de una tarjeta, lo que voy a hacer es utilizar controladores, técnicas clásicas. En este caso, las ganancias que yo estoy presentando ahí, pienso ingresarlas y empezarlas a ajustar primeramente. ¿Por qué? Porque la industria, el 90% o hasta un 95%, utilizan técnicas clásicas, utilizan lo que son PIDs, PIs, ¿sí? Y ahora hay que saber cuándo utilizar un PID y cuándo utilizar un PI, ¿sí? Entonces, si me preguntas, ¿qué técnica vas a utilizar? Ahorita PIDs, que es lo que se utiliza en la industria. Y si ustedes dicen, es que nosotros vamos a diseñar un PID, pues ya los venden. O sea, van y ustedes pueden conseguirlo pues, en Mercado Libre o en Internet o en Google. Ustedes pueden teclear, necesito un controlador de temperatura y ahí les va a aparecer y les sale como en 400 pesos. Entonces, y eso es lo que utilizan en la industria. Y cómo los sintonizan? Pues simplemente ajustando las perillitas que vienen ahí. Sí. Ahí en ese sentido, como comenta doctor, también en el sistema mismo de LabVIEW uno puede también ahí realizar prueba en línea, ¿no? Así es, por eso voy a hacer un sistema SCADA para poder utilizar el controlador que viene ahí en LabVIEW, ¿sí? Y si no lo puedo utilizar ya, o bueno, sí lo puedo utilizar, pero también quiero utilizar diferentes técnicas en el cual quiero utilizar microcontroladores para ya empezarle. Mi objetivo es ponerle e implantarle un MPC. ¿Qué viene siendo un MPC? Un controlador predictivo multivariable. Como esta columna tiene demasiadas variables, pues un controlador multivariable, pero que me prediga, ¿sí? Que tenga una predicción, sería muy adecuado. Y esa es una de las tesis que traigo, control multivariable, predictivo. Entonces, pero antes que nada, pues vamos a ir escalando los niveles de control. Empezamos con técnicas clásicas
y lo vamos a ir subiendo. Y pues no descartar ninguna técnica clásica, no descartar ninguna técnica, o sea, ahí va a estar esta columna, ya esta es una columna piloto a nivel industrial, ¿sí? Esto ya está diseñada y ya está creada, lo único que hace falta es automatizarla. Ahora sí, ya pueden entrar los ingenieros electrónicos a hacerle cualquier cosa. Muy bien, doctor. Aquí hay otro estudiante, adelante. Gracias, buenas noches. Digo, doctor, gracias. Además de agradecer pues las palabras para todos nosotros de ánimo, es preguntar si tienes estimado en cuánto tiempo puedes ya tener resultados y si la piensas aplicar ese resultado o qué seguiría más bien después de llegar al resultado, ¿no? Del destilado. Ok. ¿Qué seguiría después de llegar a ese resultado? Uno de los objetivos de investigar el biocombustible o investigar técnicas de deshidratación es abaratar costos. Si ustedes van a la farmacia a comprar un litro de alcohol deshidratado o de alcohol anhidro del casi 98-99%, les va a salir entre 100 pesos, 120 pesos, un litro. ¿Sí? Si ustedes dicen, pues compro un litro de alcohol y se lo agrego al combustible, sí, vas a tener mejor rendimiento, pero ¿qué comparas un litro de alcohol de 100 pesos con un litro de gasolina de 24 pesos? ¿Verdad? Hay mucha diferencia. Entonces, el objetivo es abaratar costos. El objetivo ahorita de esta columna, al obtener el producto, es sacar cuentas. Ok, ¿cuánto me lleva o cuánto consumo yo para producir un litro de alcohol? Si no funciona, hay más técnicas de control en el cual podemos combinar. De hecho, yo ya traigo aquí otra tipo de columna en el cual voy a combinar esta columna con otra técnica en el cual no están reportadas en la literatura. ¿Para qué? Para abaratar costos. El objetivo aquí es, sí, tenemos un biocombustible que es eficiente y que nos puede llegar a ayudar mucho, pero es muy caro. El objetivo es hacerlo más barato y empezar a desplazar los combustibles fósiles, ¿sí? Entonces, llegando al objetivo y sacando números y sacando cuentas, me dice, si ahorita sale el litro de alcohol deshidratado o bioetanol en 100 pesos y yo lo puedo abaratar a 50 pesos, ok, logramos un objetivo, pero no el 100% del objetivo, que sería abaratarlo más que la gasolina. Entonces decir, ok, ya hice todas las técnicas de control habidas por haber y no pude controlar el proceso para llegar a un 100% mucho más barato, cambiar técnica. Por eso les comento, ya traigo también aquí en la cabeza, voy a echar a andar la columna y yo espero que en 2 meses, más que nada, ya tener resultados y decir, ¿sabes qué? Primeramente, aguas, aquí hay que tener en cuenta 2 cosas. Primero, hacer una corrida así como la columna como está, ¿sí? Empíricamente estar haciendo los cortes y estar sacando por tiempos el destilado. Luego, hacerlo automáticamente para ver la diferencia entre uno y el otro, ya obteniendo, ahora sí, cuál es el más viable y cuál es el que cuesta menos y cuál es el más puro. ¿Sí? Pero eso solamente son pruebas iniciales. Y vuelvo a mencionar, yo espero que en 2 meses yo ya esté sacando datos en el cual decir, mi columna funciona al 100% en el sentido de que yo puedo obtener etanol anhidro. Y eso, obteniendo etanol anhidro, es uno de los primeros objetivos, obtener bioetanol, en el cual el segundo objetivo sería abaratarlo. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. No sé si alguien más tenga alguna otra duda, pregunta, comentario. Bueno, pues por mi parte, ver si, bueno, alguien más, no sé si al final.
Yo creo que aceptamos ¿Alguien más si tiene algún comentario? No. Muy bien, entonces yo creo que le damos las gracias al doctor Carlos por esta presentación excelente, y también nos sirve esta presentación para que ustedes conozcan en qué trabajan los profesores, que a veces tenemos gente cerca y no sabemos con quién referirnos a la hora de tener alguna duda, ¿no? Y posiblemente también eso les pueda ayudar a ustedes. Aquí están estudiantes del área de tanto eléctrica como de mecatrónica como electrónica y telecomunicaciones. Entonces, pues es muy amplio el abanico ahí, y pues también esto fue parte de que ustedes conozcan lo que se hace. A veces no conocemos lo que se hace ahí mismo dentro de nuestra facultad. Gracias a todos y gracias al profesor por su presentación. Nos vemos en la siguiente. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias.